¿Qué tal? Mi nombre es Edgar Picasso Merino, soy el director creativo de Azul Arena y por primera vez en los pocos meses que tenemos aquí en la galería, el curador también de una de las dos exhibiciones que tenemos en este momento en el espacio, de Raíces a Realidades, de Salvador de la Torre. Yo tengo el gusto de conocer a Salvador desde hace ya unos cuantos años. Me tocó conocer su trabajo en un momento que estuvo aquí en la frontera, en un proyecto que les va a platicar él un poquito más al respecto en unos minutos. Desde entonces nos seguimos los pasos, siempre como que al tanto de lo que ha estado creando, cómo ha estado evolucionando su trabajo y él como persona. Entonces para mí realmente es un placer haber podido trabajar con él en esta exhibición. Salvador nos acompaña desde Los Ángeles ahorita, por eso no estamos haciendo la plática en persona, pero nada más me gustaría hablar un poquito de Salvador antes de empezar con una presentación que nos va a dar Salvador de su trabajo y después podemos seguir la plática en cuanto a los procesos y la exhibición que está aquí en la galería. Salvador fue nacido en México y criado en Texas. Es un artista, educador y contador de historias actualmente ubicado en el sur de California. Su trabajo invoca el poder de la experiencia personal e historia familiar para crear obras de arte que existen en la intersección del activismo, el arte y prácticas de autoaceptación. Los temas de su trabajo giran alrededor de políticas de migración, memoria, queerness y género, en formas que nos recuerden el poder y la solidaridad que pueden existir entre gestos cotidianos. La producción artística de La Torre abre canales para teorizar la vulnerabilidad, intimidad y proximidad como compromisos radicales en el espacio fronterizo y más allá. Al hacerlo, su trabajo forja complejas narrativas de alegría, lucha, adaptabilidad, exhaustación y ternura. Salvador estudió una maestría en la Universidad de California State University, Fullerton, sí lo dije bien, ¿verdad? Fullerton. Y una licenciatura en Texas A&M International University. Eh, antes de hablar un poco más de la exhibición, me gustaría que Salvador empezara a platicarnos un poquito de su obra y después abrimos este paso a lo que terminó siendo el trabajo que está presentado aquí en Azul Arena. Bienvenido, Salvador. Gracias, gracias Edgar. Ok, voy a comenzar con mi presentación. Y para dar como un poco de contexto sobre cómo han llegado a surgir mis obras en Azul Arena y cómo va con mi recorrido de artista, quiero comenzar con un proyecto que hice durante mi tiempo estudiando en Cal State Fullerton, cuando estaba estudiando mi maestría. Y al final del proyecto hice una obra, que yo le titulé 365 Days in an Immigrant Shirt, y comenzó como en el 2014 y más o menos se terminó en el 2016, algo que fue parte de mi vida todos los días por un año. Es un proyecto muy, muy extenso que tiene muchas partes. Es fotografía, es performance, es un proyecto de activismo. Hice un libro, he dado muchas charlas sobre esta obra, pero no ahorita para poder hablar de todo lo demás, nomás voy a hablar de esta obra un poquito, que fue que en el 2014 yo y unos amigos fuimos a hacer a hacer este trabajo de volunteer en la frontera, en una frontera que está acá en California, que se llama Ocotillo. Y fuimos con un grupo de personas que tienen una organización donde ellos una vez al mes van y dejan agua en el desierto para migrantes o para personas que se encuentren en el desierto por deporte o lo que sea, que se pierdan, dejan unas botellas de agua de 1 galón en unas estaciones de emergencia que tienen como unas banderas grandes. Y fui de, pues, ayudar y apoyar, y en el recorrido
de este trabajo, yo y una amiga nos encontramos esta camisa que estaba en el desierto, que la dejó un migrante al lado de esta estación de emergencia. Y era una, pues, era octubre, creo que cuando la encontré, entonces todavía estaba súper caliente el desierto y era una camisa de manga larga que estuvo ahí por mucho tiempo, pero pues como sabemos, puede ser muy intenso el desierto y por eso las gentes pueden usar, gente puede usar camisa de manga larga. eh, y eh, la vi primero la camisa y no quise como nomás le tomé fotos y como que nos quedamos un poco en shock, porque yo y mi amiga pues tenemos nuestras, pues tenemos muchas historias que conocemos como de nuestros padres, nuestros abuelos que emigraron y viendo la camisa es como que ya vimos la realidad de lo que han pasado nuestros antepasados y en cruzando la frontera. Y decidí llevarme la camisa y hacer un proyecto con ella. Y lo que hice, pues no fue como mi primer decisión, pero una maestra que cuando estuve estudiando en mi maestría, me sugirió como, ay, está bonito lo que estás haciendo, está muy poderoso, pero haz como algo que sea más personal, más íntimo. Y lo que me sugirió fue que usar la camisa todos los días por un mes y como que documentara lo que yo sentía, cómo, cómo era mi vida usando esta camisa y qué preguntas me hacía la gente y así. Y así fue, pero decidí que pues 30 días no era como suficiente tiempo para hacer como un análisis como yo quería y decidí usarla todos los días por un año y documentar todos los días cómo la camisa se iba deshaciendo porque estaba muy desgastada por el sol y pues por mi uso de todos los días, o sea, yo estaba viviendo mi vida cotidiana con ella y muchas de las imágenes que tomé en ese entonces eran pues donde vivía en un departamento de estudio, un monoambiente y era más, era pues no como no era como algo fancy ni nada, era nomás en mi departamento porque pues quería que fuera como pues sí, que mi vida fuera parte de esta obra. eh, y esta foto ya fue como al final, ya casi ni funcionaba como camisa, se estaban deshaciendo pues todos los pedacitos. Ya fue como, no sé, esto fue como 200, día 280, algo así. Este, y pues esta exposición, pues esta obra la he expuesto en muchos lugares. Ahorita está en un museo en San Diego, California, donde está solamente todos los pedacitos de la camisa en una exposición. Y pues fue parte de mi vida todo un año y quería pues seguir trabajando en, en mí realmente porque lo que aprendí un chingo, ¿no? Durante este tiempo, o sea, aprendí más sobre la frontera y más sobre los temas de inmigración, pero más que nada también tuve el tiempo como para aprender un poco más de mí porque, pues, no sé, yo pienso que solamente por liberarme de no tener que pensar que usar todos los días como me dio más espacio y la verdad también en ese tiempo estuve pasando como una depresión muy intensa porque es cuando por primera vez salí del closet eh, y comencé a decir pues a contarle a personas que era gay. Eh, y yo pienso, o estoy seguro que fue gracias a este proyecto que me hizo como, porque no estaba pensando tanto en mi físico y y cómo me iba a ver
no estaba tenía como más tiempo para reflexionar en mí mismo. Y pues sí, es cuando pude ya finalmente salir del closet y vivir mi vida más auténtica. Y es lo que va a llevar al proyecto que hice como despuesito de esto, que le llamé Hilando Relaciones. Y esto lo hice ya después de tener como ya tener mi primera relación queer eh, y tener ya como un año viviendo abiertamente una persona gay, lesbiana en ese entonces. Y lo que este proyecto son puros pedazos o textiles de cosas cotidianas de la casa, manteles, diferentes, como pañuelos y cosas que encuentra uno en la casa. Este, y quería tejer lo que estaba pasando. em, y no le podía decir a mi mamá. O sea, yo estaba, ya como había mencionado, estaba pasando ya tenía tuve mi primer relación queer y tuve mi primer, pues, heartbreak. No, terminamos yo y mi pareja en ese entonces y yo no pude como platicarle a mi mamá lo que yo estaba pasando y eso me dolió un chingo y quería contarle como todo la historia, aunque fuera como muy dramática y muy intensa porque fue como una relación, pues, pues fue mi primera relación en toda mi vida y era como todo muy, muy intenso para mí. Y ahora que lo veo a estas horas, sí me da como un poco como está un poco cringe, como que, oh Dios, no puedo creer lo que estaba sintiendo, pero es lo que sentía en ese entonces. Pero toda esta obra comenzó con la pieza, esta primera que dice, Amá, soy lesbiana. Y esta otra pieza, hay varias piezas, no las voy a leer todas. A ver. Esta otra dice, conocí a una muchacha y sentí que me podía recuperar. Es cuando ya comencé a salir con alguien más. Y esta obra es como, sigo trabajando en ella. No tiene como una finalidad porque aún no puedo compartir esa parte de mi vida. Deja agarrar el cargador. Todavía no puedo compartir esa parte de mi vida con mi mamá y pues yo sigo como tejiendo cómo voy cambiando y ya pues se puede ver esta hora ya que es como la más nueva que dice pues ama soy trans y se me hace chido porque o sea en ese entonces que hice la primera obra de Hilando Relaciones la hice con estos colores que son blanco, rosita y azul y son los colores de la bandera trans. Es como que ya mi obra ya was trying to teach me something. Y fue una exposición que tuve con estas obras, ya como quise recreé mi cuarto de mi infancia con, pues con todo lo que teníamos como más o menos en mi casa. Y puse las obras como tengo una que es un pillowcase, y pues agarré la almohada y ahí la puse, o sea, todo y coloqué las obras donde realmente van. Y esto es hice puros manteles que decían, también en los manteles decían, ama, soy lesbiana, eh, en un centro de mesa que era como pues más o menos el que teníamos en nuestra casa y lo que tienen como muchísimas familias, inmigrantes acá en Estados Unidos. Como cuando fueron a ver personas mi obra, como que muchas personas, aunque no fueran queer, por lo que sea, podían ver algo de la obra como, oh, yo también tuve eso en mi infancia. Como aquí, si
si notan en el little nightstand, está como la galleta, las galletas no eran galletas, la cajita de hilo, pues que es una cajita de galletas, pero siempre cuando la abría, yo cuando estaba chiquito, tenía como puros hilos, y quise poner como esas partecitas de mi vida que pues son experiencias mías, pero yo sé que también son muchas de las experiencias que tenemos muchos inmigrantes en Estados Unidos. Ok, este, ¿cómo estamos, Edgar? ¿Le sigo un poco más? ¿Tienes algunas preguntas ahorita? Es- yo creo que terminamos con la presentación y luego ya nos empezamos a referenciar al trabajo. Sí, estoy como que acordándome de todo lo que hemos platicado todo este tiempo, pero si quieres, terminar la Le sigo. presentación y luego, ajá, Simón, y luego ya entablamos la plática. Ok, muy bien. Ok, y como nuevo body of work que quise hacer después de hilando relaciones, pasó que en una Navidad, cuando se estaba juntando como toda mi familia, una de mis sobrinas estaba haciendo como un proyecto sobre la historia migratoria de su familia y le hizo una entrevista a mi mamá pues cómo fue lo de que cruzaste la frontera, porque ella también, pues, aunque mi sobrina era muy chiquita en ese entonces, ella también ya sabía que sus abuelos habían cruzado la frontera sin papeles varias veces. Pero quería como saber detalles y en ese entonces mi mamá pues contó otra vez la historia así en una mesa con todos mis hermanos, pero esta vez que la contó, dijo pues que lo había hecho o sea, había cruzado la frontera una vez con unos zapatos, a ver, la presentación ahí está, con unos zapatos rojos como wedges que tenían pues tacón. Eh, y esto pasó hace 40 años que mi mamá cruzó, fue la frontera en Tijuana. Y pero ella todavía se acordaba como con mucho detalle exactamente cómo eran los zapatos. Y pues yo como conociendo muy bien la historia de mi mamá, de cómo ella cruzó la frontera, porque es algo que ella siempre nos platicó, o sea, desde mi infancia, como que mis padres nunca eran de que, y mi mamá más que nada, nunca eran de que como de leernos cuentos, no, de hecho creo que ni teníamos libros en nuestra casa, el único libro yo creo que teníamos era pues tal vez una Biblia o como eh, no sé, como no, oraciones católicas, pero yo sentí que nunca perdí, no me, like, I wasn't missing out en nada, porque mi mamá tenía como unas historias muy, como, pues de sus experiencias que ella había, de su niñez en México, y cruzando la frontera y trabajó piscando verduras en los fields en California. O sea, ella tuvo una experiencia toda muy completa y ella se acordaba de estas historias con mucho detalle y a veces mi mamá cuando las cuenta como que es muy animada en like she moves around y nos cuenta las historias y pues como dije, ya esta es algo que ya me sabía muy bien, pero nunca supe del detalle de el zapato. O sea, eso me interesó muchísimo porque yo sabía que ese zapato de mi mamá que me quedaba a mí, porque yo soy de la misma talla de mi mamá y tengo 4 hermanas y todas, pues en ese entonces que todavía era mujer o todavía me identificaba como mujer, que yo y mis hermanas todas podíamos usar ese zapato. We were all the same size. Y lo que quise hacer es pues primero dibujar el zapato, ya hice como un dibujo con ella y luego formé como un maquette, mock-up. Yo lo hice como con papel maché, con cartón, con tape y los pinté de rojo.
que era el color que eran. Y quise hacer como cruzar los puntos de la frontera que ella cruzó durante su recorrido, como los puntos importantes que fue pues Tijuana, donde cruzó con los zapatos, este, Ciudad Juárez, donde cruzamos toda la familia por primera vez ya teniendo la residencia, y Laredo, que fue el último como gran paso o gran capítulo de la experiencia migratoria de mi mamá o de mi familia, porque es cuando ya por fin nos mudamos a vivir a Estados Unidos, en Laredo. Y pues lo que quise hacer es hacer los zapatos que fueran de mi tamaño y cruzar estos puntos de la frontera. Y tuve, ay, no está la foto, pero bueno, tal vez, no sé si, no la incluí, pero tuve como un grant, un fondo de poder como viajar y que alguien, un zapatero, me hiciera los zapatos realmente de piel. eh, y me vestí como mi mamá, quise hacer como un performance. No se ven los zapatos en esta foto, pero believe me, they were there. Y también están en la galería actualmente en Azul Arena. Em, yo quise como hacer un performance recreando la historia de mi mamá cruzando la frontera. Esto ya fue en Tijuana. Y la razón por cual ella usó los zapatos rojos de tacón era porque ya estaba casada con mi papá y al otro lado de la frontera la estaba esperando mi papá. O sea, él cruzó antes, como no sé, un mes o lo que sea antes, y ella todavía iba a cruzar después. Ella cruzó con un primo y un conocido del pueblo. Los tres cruzaron pues con un coyote. Y como tenían ya tiempo que no se habían visto, mi mamá y mi papá ya quería llegar como que, wow, como guapa, mira mis zapatos, y no sé qué tanto. Y por eso le puse esta hora antes muerta que sencilla, pues porque es algo que yo creciendo como una mujer y una niña, es algo que siempre me decían como mis hermanas, que sobre todas las cosas, o sea, tú tenías que salir de la casa y estar vestida súper, súper arreglada, nunca descuidada, porque nunca sabías, no sé, cuándo te iba a tocar ver tu príncipe azul, el hombre que te ibas a casar, como era lo máximo para, no sé, like the ultimate goal of life was to like look really good. Y perdón, voy a hablar inglés y español porque soy de la frontera y me siento a veces más a gusto en hablar en inglés. Y ya, it was como the ultimate goal de tu existencia, de ser mujer, como siempre estar vestida súper, súper bien, porque no sabías cuándo ibas a toparte al hombre de tu vida. No sabías si cuando ibas a ir a la tienda, al mandado, lo que sea, ahí iba a estar el príncipe azul y pues te tenías que ver súper bien, aunque tal vez era muy incómodo, porque this beauty, it's painful, on so many levels, como en mi cabello, en este performance, no sé, me lo enchinó o algo. Tenía una pareja en ese entonces, and she did my hair, y luego me hizo la makeup, y yo tuve que ir a varias tiendas. Fui a un mall aquí no, en ese entonces todavía vivía en Orange County, en Santana, California. Y fui como a un mall allá, que es como muy pipiris nice, y andaba buscando algo como para usar que me iba a ver como mi mamá, algo que mi mamá pudiera como like something she would like, something she would wear that was beautiful, that was feminine. Y me di un chingo de vestidos, como que este vestido del otro, y es como que en ese entonces yo ya no usaba vestidos,
ya como que ya estaba muy a gusto como siendo como más butch, más pues masculina. Eh, y la experiencia de medirme vestidos fue como lo más incómodo y pues algo like traumatizing. Y por eso decidí usar para el performance, que es como un romper, que es como pantalón, pero se ve como nice, se ve como fancy, todavía como femenino. Eh, y hice el performance, aunque me sentí como muy, muy incómodo en hacerlo, pues yo sabía que pues iba a ser para mi arte y el arte para mí es lo más importante de mi vida. Y on the same note, estaba como que a mi amigo, que es el que lo ves en la foto aquí, que está sentadito, eh, le pregunté a él que si él quería hacer, es un amigo que tengo de la universidad, que si él quería hacer el performance de mi papá. Y pues yo fui y busqué como cosas que mi papá se vestía, pues como con una tejana, siempre trae como una cadenita, bota, la camisa vaquera, bla, bla, bla. Y mi amigo es el que hizo el papel de mi papá. Y yo siempre, siempre, siempre me quedé como con muchas ganas dije, like, my friend, he's so lucky. Él se pudo más vestir de mi papá y está bien chido el outfit y yo me tuve que hacer todo como drag. Me sentía como estaba haciendo algo como tipo drag. Um, y por eso de allí como que no podía dejar like, de pensar en que quería vestirme como mi papá. Y más que nada, tener como un bigote como el de él. Es una foto de pasaporte de mi papá. Tenía como, tal vez de hecho tenía como más o menos mi edad en esta foto, como 34, 35. Um, y me gustaba mucho el bigote que tenía aquí en papá, se me hacía como que, wow, qué chido se ve la forma y lo que sea. Y yo quise hacer como un performance donde me iba a cortar, bueno, primero lo quería hacer con, con un amigo, que él se quitara su bigote y que yo me lo iba a pegar, como que él me iba a dar su bigote y yo me lo iba a pegar, porque es un performance que hizo una de mis artistas favoritas, Ana Mendieta. Um, pero ya luego lo pensé y dije, pues no, o sea, yo tengo un chingo de pelo, porque en ese entonces tenía el pelo muy largo y mi pelo es muy, muy grueso. Eh, y dije, no, nomás me voy a hacer, pues como siempre usaba como un ponytail, un chongo, me voy a cortar el mismo pelo mío y me lo voy a pegar para hacer un bigote, igualito al de mi papá. Eh, y mi amigo se llama William Camargo, es un amigo que pues tenemos una amistad ya de 10 años, y él me ha documentado mucho en mis performances y él es el que tomó estas fotos. Ya, o sea, esta fue como la primera, como el trial en mi casa y luego ya hicimos una como más eh, establecida en un estudio y este, o sea, pero fue lo mismo, fue cortarme el pelo de mi ponytail, del chongo, y pegarlo con un pegamento especial que usan como la gente de teatro eh, o de cine, que pues me lo podía usar en mi piel, el pegamento, que era seguro. Y ahí se ve como el cachito de pelo que corté y pues ya lo cortaba con pedacitos más chiquititos y poco a poco me lo iba pegando, haciendo igual la misma forma del bigote de mi papá. Eh, y estuvo muy interesante porque pues dije, ya lo hice como una vez y es como que todavía
lo quería hacer, like I just wanted to keep doing it. Y hice como todo, esta obra está ya en la galería. Em, también un performance ya durational, de más tiempo, pero no como el otro durational performance de todo lo de 365 Days, porque ese fue como más intenso, como nunca me quitaba la camisa solo para dormir. Y como que no me sentía seguro, como de ir a lugares con el bigote. Entonces, nomás en la noche me hacía un bigote todos los días, lo hice por 30 días. Me cortaba el pelo, era como un ritual que tenía, my beauty routine para dormirme, que me cortaba el pelo, me lo pegaba, ahí me lo dejaba un rato, like I would look at myself y me tomaba una foto de Polaroid, quería tener algo como físico de este proyecto. Eh, y lo hice todos los días por 30 días y fue como lo terminé como a finales de octubre y ya pasó lo de acá, Halloween, y en ese tiempo estaba trabajando en una escuela de maestro de high school, de la prepa, y pues siempre pues que he trabajado en escuelas, siempre quieren que los maestros se vistan y decidí vestirme como mi papá. No tengo foto de todo pero lo que hice es como que igualito me vestí casi al outfit de mi amigo, o sea, la camisa de vaquero blanca, la cadena, la tejana, las botas. Y así me fui a trabajar todo el día con todo el bigote y el bigote y todo, o sea, era como la primera vez que lo usé donde me podía ver más gente que yo. Y pues era como una excusa, como que, era like it was safe for me to do, porque era Halloween, ¿no? O sea, como que se vale. Y todos me estaban preguntando como que, ¿de qué te vestiste? Y yo, de mi papá. Pero era como que ya, o sea, ya ahora lo entiendo bien. Y es un término que eh, la comunidad trans decimos que the egg was cracking. Um, Como el huevo se estaba craqueando, ¿no? La cáscara de huevo se estaba abriendo. Ujú. ujú, ujú. Como que ya cuando ves tu historia o ves las cosas, como analizo mis experiencias y es como que poco a poco, como que si algo, como the egg was cracking, algo se estaba craqueando el huevo para revelar que pues que realmente eso era una persona trans. Eh, Y era como todo lo de Halloween y vestirme de mi papá, todo eso como que era la excusa, usé mi arte y mi arte me llevó como poco a poco, tomando pasos como poco a poco eh, para enseñarme la persona que realmente soy. Y quise hacerlo un poquito más. Estas también están en la galería. em, igual el performance de mi papá, de unas fotitos que él tenía, que le había enviado a mi mamá. Tenemos en nuestra casa el sobre, pues, de cómo había enviado estas fotos mi papá a mi mamá, o sea, no sé cómo, pero aún existía este sobre porque mi papá tenía como 19 años en ese entonces, como 1970, eh, y le envió estas fotitos a mi mamá, y ahí está como que, señorita de la Torre, se la mandó a Cati, Jalisco, donde son mis padres, y aquí está como the return address, no sé cómo se dice en español, eh, pero es Dirección de remitente. Ujú. de dirección de remitente Sí. y es como que aquí es donde vivía mi papá, en Chicago,
Cuando vi este sobre, como que luego me metí a Google Earth y, o sea, ahí se podía ver la imagen de dónde era exactamente, donde vivía mi papá antes en ese entonces, en una vecindad que se llama Pilsen, en Chicago, que es una vecindad, un barrio que es como muy, muy latino. eh, pero ya es como tiene ahorita mucha gentrificación y ahí se veía donde exactamente, como hay las ventanitas y todo, donde papá tomó esta foto. Ahí se ven como the staircase y las ventanitas, todo. Y lo que yo quise hacer es como que viajar a ese lugar, viajar a Chicago y caminar ahí por el barrio y recrear el outfit de mi papá para tomar estas fotos. Y también hay un artista que usé como quería estar en diálogo, que se llama Carly Fernández, otra artista que me encanta. eh, que ella hizo también un performance que se vistió como su papá eh, y tomó una foto exactamente como cuando su papá era joven y quería como estar en conversación con ella y pues también aprendiendo un poco más de mí. Y tomé estas fotos, igual las tomó mi amigo William Camargo, los dos viajamos juntos a Chicago en el 2021. Él vivió mucho tiempo, como 6, 7 años en Chicago, entonces conocía la ciudad muy bien. Y también, pues yo estando allí, platiqué con la gente que estaba de allí, de la misma vecindad. Y pues ahí más o menos ubicamos el lugar exactamente, creo, que donde se tomó un papá la foto. Y esta sí es como exactamente allí, es donde vivía mi papá. Y quería, y compré la ropa también allí en tienditas de segunda en Chicago para recrear como la outfit de mi papá. Y ya en ese entonces ya estábamos como en el segundo año de la pandemia y el primer año es cuando ya me corté el pelo. Y ya en ese entonces ya como que me ayudó como que estaba, como había dicho antes, estaba como que, ay, pasito, 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 pasito caminando para en mi experiencia, en mi journey de género. Pero ya como cuando pasó lo del encerramiento en la pandemia, es como que, boom, como que hyperspeed, todo muy rápido. Dije, no, ahorita es cuando tengo tiempo de como que todos estos pensamientos, todo este trauma que tengo, es cuando ahorita tengo tiempo para trabajarlo, junto con mi psicóloga, y es cuando ya, pues, me corté mi pelo, socialmente me cambié mi nombre, porque mi nombre no lo he cambiado legalmente. Decidí usar el nombre de Salvador, que es el nombre de mi abuelo materno, y es como la única persona, único hombre cis que conocí en toda mi vida, pues más bien en mi niñez, que era como un buen ejemplo de como un hombre que era como muy tierno, mi abuelo muy paciente, y pues me encantaba siempre su nombre y quería tener ese homenaje a llamarme como él. Y también porque mis padres me pusieron, o sea, original, yo nací y mis padres a mí me llamaron Teresita, querían llamarme como mi abuela materna. Mi abuela materna se llama Teresa. Y pues dije, pues es algo muy chido, ¿no? Muy interesante. Y como que no, me llamaron Teresa o Teresita, pero no, o sea, se equivocaron un poco, como que ya, you all were so close, pero no, es Salvador. Este, y está interesante, está chido también, porque
me hice estos tatuajes que tengo, que dicen como los nombres de mis ancestros. Ya fallecieron cuando yo era muy joven, fallecieron mis abuelos. Pero ya me había puesto los nombres de mis abuelos en mi pecho, porque yo tengo una conexión muy linda todavía con mis abuelos. Eh, Siento que son mis guías aún aquí en la tierra, y yo me había puesto sus nombres en mi pecho. Y ya cuando estaba como pensando en qué iba a ser mi nombre, dije, wow, o sea, yo ya lo tenía. Las respuestas estaban como aquí, o sea, yo las tenía dentro de mí mismo. Y esos son los nombres que yo cargo, ¿no? Teresa y Salvador. Y ya voy a hacer como una pausa aquí, para que Edgar y yo hablemos sobre ya la exposición que está en Azul Arena. Sí, muchas gracias, Salvador, por platicar la historia. Siento que obviamente la conozco de todo lo que hemos platicado, pero ahorita es la primera vez que como que se va contando como completa en un tiempo corto. ¿Tienes más imágenes que quieres compartir en el PowerPoint o prendo mi cámara? A ver, déjame. Aquí está. Em, Si o sea, quieres, sí sí las tengo tienes, las ¿verdad? Ok, imágenes de la perfecto. exposición, ajá. Sí, perfecto. Pues yo conocí a Salvador cuando vino a Ciudad Juárez en el año 2018, si no estoy equivocado, y estabas haciendo el proyecto de Antes Muerta que Sencilla. Entonces, uno de los cruces internacionales que estabas haciendo para el performance fue el de Ciudad Juárez y El Paso, porque tus papás fue donde recibieron la residencia legal después de un Ujú, chorro de tiempo, ¿verdad? ujú, ujú. Este, entonces, como les había platicado desde un inicio, como pues, nos mantuvimos en contacto, o sea, no, pues, no nos volvimos a ver desde esa vez, pero pues siempre al tanto de lo que estaba pasando el uno con el otro. Y cuando eh, salió la noticia de que íbamos a abrir una galería, Salvador me mandó mensaje y me dice, hay que colaborar, y como así de la nada, nada más, pues, ¿qué se te ocurre? Una residencia. Bueno, pues arre, o sea, yo ni Ah, siquiera había pensado que Azul Arena iba a ser como un espacio de residencias. De hecho, como era, no lo tenía en mi mente para nada, pero el trabajo de Salvador, con su temática fronteriza, o sea, y ya con todo lo demás, pero particularmente con la temática fronteriza que se sigue como representando en su obra hasta ahorita, pues tenía mucho sentido, ¿no? Así también de seguir incorporando a artistas que estén pensando en la frontera también, pero que lo están haciendo desde otros territorios, desde otras experiencias. Entonces, así fue como nació la idea de que viniera a exhibir acá. Fue como, yo creo que un poco natural como el desarrollo de esta exhibición, porque aparte, pues, o sea, Salvador y yo tenemos varias cosas en común, ¿no? Así como familia migrante a los Estados Unidos, ambos somos queer, ambos así como que pasamos por procesos de no aceptación de la familia, obviamente desde puntos de vista diferentes, pero, o sea, pero muy similar, ¿no? Entonces, cuando estuvimos platicando Salvador y yo, y que me pidió que si yo pudiera ser su curador, yo ya había dicho también así como que no, yo no voy a curar nada en la galería, pero cuando me lo pidió, pues para mí sí fue como, tuvo mucho sentido como el trabajar con él en esto. No sé si quieras mostrar, Salvador, como las imágenes para platicar un poquito cómo fue el sí, proceso, ¿no? Pues Salvador claro. vino a Juárez como que estuviste aquí 2 semanas, Sí, dos 2 semanas, semanas. ¿verdad? Ujú. Ajá. En En, julio. en julio, sí, 2 semanas en julio. Originalmente la estancia iba a estar como de un mes, pero se tuvo que acortar. Y uno de los técnicas nuevas que estabas usando o que has estado usando es la cerámica, ¿no? Entonces pues no, o sea, como que la práctica de la estancia fue básicamente ponerlo en contacto con este Israel Gómez, que es un ceramista aquí en Ciudad Juárez y con un estudio muy cerquita aquí de la galería, para que estuviera trabajando en cerámica en lo que estuvo aquí en su estadía, que por cierto, muchas gracias a Israel y obviamente también muchas gracias a Naid Fornelli, que estuvo gestionando toda la visita porque yo no estaba aquí.
Eh, entonces yo como que no empezamos con esta idea de trabajar juntos sin saber exactamente cómo se iba a desarrollar o qué era exactamente lo que queríamos hacer. Pero no sé si quieres platicarte un poquito, Salvador, de cómo fue tu experiencia cuando estuviste aquí, qué fue lo que pensaste, como, no sé, trabajar desde la frontera creo que es un poco diferente que pensarla y estar lejos, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, creo que como fue como cuando Edgar primero como agarró el espacio de Azul Arena, porque pues yo tengo conociendo a Edgar desde que Azul Arena era una revista. Mm, En el 2018 como yo me llevé copias de Azul Arena de mi viaje de Juárez y el Paso. Y como que Edgar siguió trabajando en este proyecto y se realizó en un espacio. Y ya cuando tuvo el espacio, es como que yo le mandé un mensaje y dije, hay que hacer algo. Ya, pues sí, realmente no teníamos como muy bien lo que iba a hacer, pero yo sabía que quería ir de nuevo a Juárez, como que me encantó la primera vez que fui porque las personas que conocí, los lugares que pude ver, o sea, porque es una frontera muy diferente a la que yo crecí en Laredo, en más sur de Texas, y en Juárez sí tienen como el muro fronterizo pero aún está el río, pero el río está como muy seco. En ese entonces, en el 2018 que fui, todavía tenía un poco más agua, creo que ya actualmente como que tiene muy menos y menos agua. ujú. Y pues sí, quería yo de nuevo ir a la frontera, porque yo no había ido a ninguna ciudad fronteriza desde que estuvimos en el encerramiento de COVID y todo. Yo pues sí, antes iba como por lo menos una vez al año a Laredo, pero mis padres se mudaron, otra vez se mudaron a California, ya no tenía yo nadie en Texas, en la frontera, y pues yo quería seguir trabajando allá porque es pues algo muy importante de mi experiencia. Y estuvo muy interesante de que poder trabajar en cerámica en Ciudad Juárez, eh, por muchas cosas, pues porque pues era como muy diferente, yo era como algo nuevo que estaba trabajando en la cerámica y en pleno julio era como ¿cómo le dicen? Que es los 40 días los más calurosos, la La canícula. canicula o algo así, ajá, sí. Canícula, era pleno como canícula y estaba muy fuerte la calor y yo no quería trabajar estando en la galería, y no podía estar como directamente sobre el aire, Mm, porque se iba a secar la cerámica, entonces me iba como estaba como sudando todo este trabajo que sí. hice como bien, con mucho sudor también. Ujú. Y se puede ver en hice como estos que le dicen los truck balls, eh, pues la gente en Texas, que pues como crecí en Texas, eh, que le cuelga estos huevos a sus trocas para decir, pues esta sí tiene unos huevotes o lo que sea, y hacerlos como unos muy enormes. Y pues yo creo que cuando estaba construyéndolos y secándolos ahí en la galería, porque estaba como muy caliente, pues Juárez se quebraron, o sea, se le hicieron crack aquí en varios lugares. Y dije, pues igual, así va a funcionar, o sea, es parte ya de la temática, como de la masculinidad frágil. Eh, y pues pues sí, trabajando, hice como hice otro busto de cerámica y en vez como en este que está en la galería, que este sí lo hice en Los Ángeles, tiene como mi cicatriz de mi top surgery, eh, que pues está como a los dos lados de mi pecho y quise hacer como otro busto igual de mi pecho estando en Juárez y aquí no se ve muy bien, pero es como el, el, la,
la línea de que divide Estados Unidos y México, pues una línea imaginaria, ¿no? Pero la hice como una cicatriz, como mi cicatriz de top surgery, Ujú. que es como, pues sí, yo pienso que la frontera es como una cicatriz que está, que viva, ¿no? Que nunca se ha podido curar. Es un lugar, pues, muy intenso. Este, no sé, el otro, y estas también son las otras que hice que están en la galería. Hice como una serie de areolas eh, de diferentes tamaños, porque cuando vas a tener como la top surgery, eh, tienes que escoger el tamaño de tu em, Los pecho. pezones. Ujú, Ajá, ujú. ya. ¿Quieres decir algo de No, no, perdón, no, no más. Dije de los pezones, el tamaño de los pezones, pero Sí, tenías que como que escoger, porque según como el femenino es como muy grande y tú lo tienes que escoger y te lo hacen como más chiquito y por eso los hice como de varios tamaños, como, ¿cuál es el que voy a escoger? Y uno los hice con barro negro. Creo que esto no te había dicho Edgar, pero ujú, los hice estos con el barro negro porque yo cuando por primera vez vi mi pecho, ujú, porque cuando pues cuando estuve en el tiempo de la recuperación, tienes como pues una venda y varios, como, no sé cómo se dice, bandages. sí, como, pues sí, vendas. Ajá. Ujú, Vendas, ujú, y aparte como toda una cosa que tiene como compresión, ujú, y la tuve que usarla como por eso la tuve que usar como por un mes, ujú. pero por la primera vez que me quitaron como todas las vendas y vi mi pecho por primera vez, mis pezones estaban Mm, negros, mm. como yo los vi, dije, oh Dios mío, como que se me quemaron. Me quedaron no, no era como, pues, muchas personas que tienen este tipo de cirugía, Ujú, como que es como la parte más eufórica, oh, ya por primera vez, pero yo lo vi, me asusté, sí, estaba como, era pura sangre, pues, seca. Ajá, ajá, y se veía ajá. negro, por eso Mm, hice también esos pezones mm, en negro. ujú. Eh, Sí, y, o sea, puedo hablar, tiene un chingo de cosas estas piezas, pero ya, no sé si Sí, quería pues nada comentar. más para continuar como en la plática de cómo se desarrolló, y de seguro llegamos como que estas piezas también, ¿no? Como yo no estuve aquí durante el tiempo en el que Salvador estuvo en su estancia, entonces ya la comunicación que tuvimos después fue pues pensar qué es lo que se quiere decir con la exhibición, o sea, con las piezas que creo aquí obviamente no eran suficientes para contar una historia, ¿no? O sea, como que estuviste aquí pues 2 semanas nada más, no fue el suficientemente tiempo para poder como desarrollar una idea y presentarla. Entonces ya platicando, un día eh, nos mandamos mensaje y empezamos a platicar y nos dimos cuenta que había que incluir, ¿no? Así como que parte de tu trabajo de antes para este, platicar la historia, ¿no? Así como que entonces como que empezamos a platicar así como que cuál historia, ¿no? Entonces pensando en tu trabajo y en lo que has hecho antes y lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Así como que son cosas como de territorio, la historia familiar, archivo, eh, eh, cómo la frontera o ser una persona como transfronteriza o binacional o como mexicoamericana, cómo eso de cierta forma también te ha como hecho que la transexualidad no sea un espacio muy, como muy lejano o que no conozcas, ¿no? Así como, de hecho, eso fue como una de las cosas que platicamos. No sé si quieras como mencionar un poquito al respecto en cuanto a ese punto. Sí, Mm, sí, sí, porque pues Edgar estuvo fuera, pero pues tuvimos todavía mucha comunicación por WhatsApp y es algo que estábamos hablando, como que pues hacer estas obras en la frontera y ser una persona trans de la frontera, como que no es algo como que
mi experiencia fronteriza me ayudó también a mi autoaceptación, porque es como que yo siempre crecí como, pues, como se dice, oh, no soy de aquí, no soy de allá, ¿verdad? Mm, Mucha gente que son de mexicanos que viven en Estados Unidos o fronterizos frente de la frontera, como que mm, no es México, no es Estados Unidos, esta área fronteriza. Y es como que yo me identifico mucho con eso también, porque no, sí me identifico como una persona transmasculina, pero igual también como una persona non-binary, non-binaria, ujú, porque no me identifico muy bien también como un hombre, ni mucho menos una mujer. mm, Sí, soy una persona que tengo una like, expresión masculina y me veo como un hombre, pero no significa que yo en mi interior quiera ser un hombre o quiera like, ser un hombre que trans o lo que sea. Y mm, es como que siento que la frontera me ayudó como también a trabajar esto, como que yo ya entendía estos conceptos de ni de aquí ni de allá y también de aquí y de allá, porque ujú, también hablamos de eso, que en vez de como que like, muy negativos, como que no, yo soy de aquí y soy de allá, soy de de los dos lugares y es también como mi experiencia en mi cuerpo, en mi ser, como yo sí soy mujer y soy hombre también a la misma mm. vez. Es, yeah, I'm getting all over the place, No, pero no, está bien. Sí, sí, no, está perfecto. Y bueno, pues en el proceso en el que estuvimos como que platicando de que, bueno, lo que se está tratando de platicar, o no sé, o sea, cómo se va a estar desarrollando esta exhibición, pues nos dimos cuenta que hacía falta como incorporar un poquito más de el trabajo previo de Salvador, ¿no? Entonces ya empezamos a platicar, cuáles obras serían las que se incluirían. Yo creo que hubiera tenido sentido ahorita que diste la presentación, o sea, tu historia, pues, o sea, tu experiencia como personal y de género está completamente documentada a través de tu obra, o sea, completamente. Entonces es como que algo bien interesante de que probablemente después te toque platicar una historia un poco más larga y puedas incluir lo que nos presentaste ahorita, ¿no? Como la de antes, no, perdón, la de 365 días en la playera de un migrante y la de tejiendo, ¿cómo se llamaba? hilando relaciones. Hilando relaciones. O sea, como que siento que eso también es una parte muy grande de lo que estamos viendo aquí ahorita. Eh, quiero como que volver a lo mejor como que a los temas, ¿no? La exhibición se llama De raíces a realidades y en lo que estuvimos como que platicando Salvador y yo, pensando como en un título y qué es lo que queremos decir y qué es lo que se puede sacar, como qué es lo que se puede presentar al público con este trabajo. Obviamente aparte de, o sea, nada más ser como que algo, una expresión personal de tu vivencia y es como la idea de, como a través de la experiencia familiar de Salvador, él se encontró con su yo actual, ¿no? O sea, como, y es como el estar experimentando y el estar como hablando con su familia, vistiéndose como su mamá, vistiéndose como su papá, yendo a los lugares que significaron algo para tu familia, como ese proceso, que son tus raíces, te ayudaron a llegar a un momento actual en el que te desarrollaste como algo que a lo mejor tu familia no entiende o que a lo mejor es como que completamente diferente a las raíces, ¿no? O sea, a lo que somos, que, o sea, o sea, sí, o sea, como yo creo que familias latinas o personas como mexicanas estamos muy arraigadas como a la religión, a la familia, conservadoras, o sea, como en cuestiones de género más que nada. Entonces, a mí se me hace muy interesante cómo estos procesos en los cuales tú estuviste indagando tu historia familiar fueron los mismos que te llevaron a como a quién eres ahora, ¿no? A descubrirte Sí. como quién eres ahora realmente. Y eso es como que algo muy fuerte, es como a mí lo que más me llamó la atención y lo que me hizo mucho conectar como, como contigo, ¿no? Como, y yo creo que es algo como no nada más de migrantes mexicanos a los Estados Unidos, sino como personas migrantes en muchos lados, ¿no? Así la migración no nada más Ujú. es ir a un lugar para buscar una vida mejor, pero hay un chorro de dinámicas que suceden a través de eso y las migraciones como que te presentan, te ponen en un lugar diferente, con
cosas que son completamente diferentes a quién eres tú o a tu familia o a tu background, desde un punto de vista de religión, de género, de política, de todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo están estas dos cosas en lucha todo el tiempo? En lucha, pero, perdón, alguien, lucha, pero, perdón, me Ah, trabé, no. me trabé. Siento que me trabé un poquito. No me trabé un poquito. Espera. A ver, ¿me escucho bien? Sí. Ok, perdón, es que como que de repente me empecé a escuchar. ¿Cómo a pesar de eso y en las prácticas que tuvimos es también así, creamos estas nuevas realidades o vivimos en estas nuevas realidades que son tan diferentes a como de donde venimos, pero a la vez esas raíces siguen ahí y es como un balance que estamos tratando de encontrar siempre, ¿no? Así como que son estos, como que las raíces y los lugares de donde venimos que nos han formado y que nos dieron una base y que nos dieron como que algo de dónde empezar y muchas veces esa base y ese algo de dónde empezar viene como a través del dolor, de la migración, de los como de los problemas que pasaron las familias y todo eso. Eh, pero pues, no sé, ahí siguen todo el tiempo, ¿no? O sea, como que no podemos como que negarlas ni evitarlas a pesar de que sea muy difícil como para las familias, para las raíces y para nosotros, ¿no? Las realidades. Pero no, así nada más quería comentar como eso en cuanto a la idea detrás del nombre y de los pensamientos que tuvimos Salvador y yo en cuanto al desarrollo de esta exhibición. Y fue atrás de esto en la que ya pues nos pusimos a ver así como que qué tipo de arte íbamos a incluir, aparte del que se había creado aquí, que incluyó las series fotográficas de las que ya hablaste hace poquito, también unos prints, y me gustaría que tú hablaras de, sí, de esos prints que creo que no se han tocado todavía. Ah, sí. eh, Gracias, Edgar. Sí, estuvo bien chido tener esta experiencia contigo de que tú me pudieras ayudar con la curaduría, porque sí, o sea, es algo como que yo todavía no podía muy bien ver. Me encanta esa idea, ¿no? De raíces, de lo que como a través de mi familia, como que es como que mi mamá y mi papá y sus experiencias es lo que me llevaron a encontrarme a mí. Es algo muy importante, parte de mi vida, como que yo nunca quiero olvidar eso, mis raíces. Y pues sí, o sea, como que yo todavía no lo había captado y pues gracias a ti, Edgar, que ya, y a través de las charlas que tuvimos, pudimos como ya formar esa idea y que fue como ya la base de toda la exposición. Ujú. Y estos prints que están en la galería, los hice acá en Los Ángeles. Eh, los de arriba son como, bueno, voy a hablar primero de estos del pecho y quería hacer como unos prints de documentar mi pecho como era anteriormente cuando tenía pues ya eh, el pecho femenino y era la noche antes de mi cirugía que agarré como el rodillo de grabado y me puse como la tinta y yo tenía esta idea de hacerlo y no sé por qué ya como al último, me esperé hasta el último segundo, como que mañana ya no voy a tener chichis, ahora es el único día que lo puedo hacer y pues le puse tinta en mi pecho y me acosté, lo puse el papel en el piso y me acosté en el piso como con el peso de mi cuerpo, se pudo tomar esa impresión de mi pecho. Y ya después de la cirugía, ya que sané, ya que todo, ya que tuvo como 3 meses después, es como que otra vez documenté mi pecho y es las imágenes que se ven ahorita, y ahí se puede ver la cirugía de donde me abrieron. Y es como pues esa línea es muy, como algo es muy importante pues para mí como que de acordarme de mi proceso y por eso quería que se viera como muy bien. Y también pues ya estoy en un tratamiento hormonal
que tengo más de un año en tratamiento de testosterona y comencé a tener como ya pelo facial y vello facial y pues documenté esto de acá arriba como ya tengo mucho vello ¿cómo se dice? My chin. Este, En el mentón, creo que sí, no, pues, sin la barba, ¿no? Ajá. la barba, ajá. Pero y todavía no, pues no llego a tener el bigote como mi papá, pero poco a poco también quiero documentar eso, como que ponerme tinta y documentar cómo me está creciendo el bigote. Todavía me va a tardar unos años en eso. Em, y sí, pero no sé qué tiempo tenemos, Edgar, si queremos, como si alguien tiene preguntas o Sí, sí, yo creo que sí está, o sea, siento que cubrimos todo. Estoy tratando de pensar si había como que alguna otra idea que surgió de lo que vimos y de lo que platicamos, pero no, creo que sí cubrimos todo. Muchas gracias por la presentación, pero sí nos gustaría este, darles la oportunidad para algún comentario o alguna pregunta, o si quieren entablar conversación con Salvador, está ahí abierto el foro para quien guste. también la pueden poner como en el chat si tienen alguna pregunta, algún comentario. Podemos leer como preguntas del chat. Bueno, si nadie tiene, estoy revisando Facebook a ver si ya también es que se estuvo transmitiendo en Facebook y hubo entrando gente allá. Nada más a ver si hay preguntas o algo. Oh, sí. Ah, ajá. Y también Ujú. va a quedar grabada como en la página de Facebook. Sí, va a quedar grabada, va a quedar grabada y también vamos a editar algo y lo vamos a poner en nuestra página de internet para la gente que no tuvo chance de estar ahorita. Jazmín, no he tenido la oportunidad de ver la exhibición todavía. ¿Hasta cuándo estará? ¿Hasta cuándo está? ¿Qué es la fecha? A ver, Al 28 de octubre. 28 de octubre. Pues sí, todavía nos queda un mes. Vamos a tener visitas guiadas en las próximas semanas y vamos a tener un evento de clausura el último día, el 28 de octubre, que también es como que como algo más pequeño que la inauguración, pero con el mismo estilo, así como música, bebida y también como que es una buena oportunidad para escuchar un poquito más de las exhibiciones. Eh, Salvador, ¿tú vas a estar aquí, Salvador, cuando No, regresas? Ajá. tenemos que hablar de eso porque Sí, sí, ajá. tengo que regresar, tengo que recoger mis obras. Yo creo que sí, si nos ponemos de acuerdo, sí, tal vez esté allí para para el día que se cierre todo, estuviera chido. Sí, hay que planear eso, así como que circunstancias han cambiado como que en las vidas, entonces ahorita sí tienes oportunidad de venir para eso, estaría chido, porque si no han tenido chance de venir a verlo en persona y si Salvador está aquí, el 28 de octubre sería el momento perfecto. Gracias, quiero solicitar una visita, sí, gracias, nos ponemos en contacto, o Anaí te manda mensaje también, para ponernos de acuerdo. Pero pues bueno, ya si no hay como una duda o un comentario, les agradezco por conectarse. También les agradezco mucho si comparten acerca de las exhibiciones entre sus, a ver, espérate, Gracia levantó la mano. ¿Necesitas decir algo, Gracia? Espérame. Si quiero comentar algo. Ajá. Ujú, Pues nada, primero una disculpa por haber entrado tarde, pero me confundí con el horario. ujú. Y la otra, pues felicitar al artista. Me parece un proyecto arriesgado, ¿sí? No en el sentido de la obra, sino en el sentido de todo el compromiso que conlleva la, la, eh, el integrar o el articular el cuerpo, vida, biografía, etcétera, ¿no? Entonces me parece un proyecto súper interesante. Creo que
sí no involucra solamente la idea de las circunstancias, sino también involucra los sujetos en relación. Eso me interesa muchísimo en cómo yo no conozco todavía la exposición, pero he recibido muy buenos comentarios, por eso también quisiera llevar a mi grupo. Particularmente mi grupo está trabajando proyectos que tienen que ver con esas zonas, ¿sí? Que son un poco como zonas que son muy significativas para las juventudes, ¿no? O sea, particularmente eso, que tiene que ver mucho con una generación de manera muy puntual, y que creo que también ahí implícitamente hay un ejercicio de patriarcado muy importante, ¿sí? También creo que la idea del cuerpo en el sentido de intervención también integra otros, digamos, hasta un movimiento, ¿no? O sea, es decir, un movimiento político. Entonces, felicitar al artista, me ha encantado el proyecto y que esperamos verlo pues muy pronto la próxima semana. Muchas gracias, muchas gracias, gracias. Ojalá puedas llevar a tu clase para que vayan a la... Porque eso es algo que le estaba comentando mucho a Edar, que me encantó que fueron como a la apertura bastantes jóvenes, Ujú. bastante juventud que está estudiando arte y Sí, creo que me encantó. sí, está muy chida eso. De hecho, está muy interesante. Como las primeras dos aperturas que tuvimos eran así como que un chorro de compas y ya como pues de nuestra generación. Y en esta última apertura vinieron un chorro de jóvenes y estaba platicando con una amiga hace poco y nos dijo, pues es que estás creando como que un espacio para los jóvenes, ¿no? Así como que ya, o sea, y yo no había puesto a pensar en ello, pero sí, gracias por tus comentarios y porfa, tráenos a los estudiantes y todos los que puedas. Aquí los recibimos todo el tiempo. Siento que la audiencia principal debería ser los estudiantes de la UACJ aquí en Azul Arena. Muchas gracias. Em, pero pues bueno, entonces, si no hay nadie más, les quiero agradecer de nuevo por estar aquí, por el apoyo constante a Azul Arena. Les pido que nos ayuden mucho con la difusión. Estamos creando como, o sea, conversaciones y exhibiciones y cosas que están pasando aquí que siento que no se pueden perder entre la ciudad. Entonces, como que inviten a personas a que vengan a ver la exhibición, inviten a las personas a las pláticas, a estar escuchando esto, porque sí, no es porque yo, por mi rol aquí, sino porque en realidad como gracias a la activación de los artistas y de las artistas y de las personas que están viniendo y lo que está pasando aquí es algo muy especial. Y les agradezco a todos y a todas y a todas por su apoyo continuo. No sé si quieras decir algo, Salvador, también. No, ya, o sea, creo que nomás gracias a todos los que estuvieron aquí y a los que van a ver también, ya, porque qué buena idea de grabar todo, porque pues la gente tiene compromisos hoy, Ujú. pero se va a quedar como este archivo y es algo muy chido, que se va a quedar grabado. Entonces, gracias a todas las personas que lo van a ver algún día en el Ujú. futuro. Ujú. Y nos vemos muy pronto en Juárez. El 28 de octubre, ya lo vamos a empezar a planear. Okay. Sale pues. Bueno, un abrazo, gracias a todos, gracias Salvador, y gracias Anaid. Nos estamos viendo pronto pues.